Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. Músicos españoles en Buenos Aires. Vamos a intentar desde aquí rendir un pequeño homenaje y sobre todo un pequeño recuerdo a músicos que por unas razones u otras no suenan demasiado dentro de los circuitos españoles. Algunos no suenan en absoluto y esto creemos que no es algo merecido porque son buenos músicos. Algunos llegaron a Argentina desde niños, otros nacieron allí, pero hijos de españoles. En cualquier caso, los tres nombres que vamos a escuchar a continuación y a los que vamos a dedicar el programa son José Gil, Juan José Castro y Andrés Gaos Berea. Los tres, como digo, con una fuerte relación con Argentina, algunos por nacimiento, pero también con una relación con España. Siempre intentamos en este Caminos de ida y vuelta hablar de inmigraciones, de exilios, de gente que se ha ido. En algunos casos, como digo, fueron sus padres los que intentaron buscar una vida mejor. Estamos hablando de músicos de finales del siglo XIX, que han nacido a finales del siglo XIX y que han desarrollado su obra en el siglo XX. Algunos murieron antes, otros después. Hablamos de músicos que sobre todo en los años 30 y 40 desarrollaron su música. Y vamos a empezar con José Gil. José Gil fue riojano de origen, nació, parece ser, en la localidad de Haro a finales del siglo XIX, 1886, y viajó de niño a Argentina. Podemos decir que se formó en ese país. Pues para hablar de los tres nos acompaña, como siempre y como es habitual en estos programas, Jorge de Persia, al que damos de nuevo la bienvenida. Hola, muchas gracias. Sí, como muchos otros, claro, las familias emigraban y llevaban sus niños y algunos resultaron ser músicos importantes. Hay muchos casos, Martí Llorca, varios, que en definitiva se formaron allí, porque bueno, era un buen momento para la sociedad argentina y sobre todo para la música en ese lugar. En el caso de José Gil fue compositor, pero también fue profesor, algo que es bastante normal. Profesor de contrapunto en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. Hay que decir que en ese momento, en Argentina, en ese momento y probablemente después, pero vamos a centrarnos en estos comienzos del siglo XX, en Argentina había un carácter musical bastante importante y había bastantes conservatorios y muchos conservatorios privados. Rubinstein y Pau Casals, que iban mucho, el pianista Arthur Rubinstein, iban mucho a Buenos Aires a tocar, estaban asombrados y decían que Buenos Aires era una conservatoriópolis. Efectivamente, porque todos los músicos que llegaban, italianos, franceses, belgas, alemanes, españoles, solían poner su propio conservatorio. Entonces había, bueno, infinidad. Y algunos muy importantes, ¿no? José Gil estudió con un prestigioso músico, con Alberto Williams. ¿De qué manera le influyó? No, ya vamos a ver en lo que escuchamos. La música de José Gil, al final, es una música de raíz americana, ¿no? Y se ve en esta tendencia al ambiente de habanera, al ambiente de las danzas populares de Argentina y demás, y él las traduce con muy buena técnica a la música de cámara. Y es el camino que siguieron casi todos, sobre todo los que en esos años de comienzos de siglo y ya avanzado el siglo, tuvieron una actividad destacada en Argentina. Es curioso porque de los tres músicos que hoy vamos a hablar, yo diría, sobre todo viendo sus biografías, que son más
argentinos que españoles, en el sentido de que han vivido allí, su obra además la han realizado allí, aunque sus orígenes fueran otros. ¿También en su música? En el caso de José Gil, quizás sí. Digo quizás porque estamos ante un problema. Antes decías, claro, su música se desconoce en España. Es que también y fundamentalmente se desconoce en Argentina, cosa que es un disparate, ¿no? Es patrimonio de allí y también de España, lógicamente, y tenemos grandes lagunas en el conocimiento. Ahora mismo, si uno busca intentar saber algo de José Gil en las enciclopedias y diccionarios, se va a encontrar con un extracto mínimo de unas referencias que no se ha avanzado en este sentido. Y lo mismo pasa con Andrés Gaos, se conoce mucho más gracias a su familia, pero pasa que no hay una acción sistemática para recuperar el patrimonio y el conocimiento de todos estos buenos músicos, ni desde aquí ni desde allí. Y merece la pena por el nivel de la música que se las conozco. Podemos hablar un poco de la música de José Gil, sobre todo aquello que debemos destacar. Tiene sus danzas argentinas, su sonata en re menor, tiene una obra amplia. Sí, como ves por los títulos, hay mucha referencia a la forma, ¿no? Sonata, y también hay mucha referencia al color local, a lo que es de allí. Él suele utilizar temas de alguna danza popular, pero tenía una buena formación académica y además un cierto neoclasicismo que había en ese momento, y construye sus obras con atención a la forma. Es curioso porque él es un hombre en su momento bastante premiado. Él forma parte del comité de dirección del Teatro Colón, prestigioso Teatro Colón, y tiene premios como el de la Asociación Wagneriana, el de la Municipalidad de Buenos Aires o el Instituto Mitre. Es decir, que en su momento él fue conocido, aclamado y respetado sobre todo. Se le ha reconocido, en ese momento la vida musical allí era interesante y había instituciones, la Sociedad Wagneriana, muchas sociedades musicales y demás, que por supuesto que reconocían la labor de los músicos, a tal punto que, por ejemplo, en el año 10 o antes le escriben desde Buenos Aires a Falla, un amigo suyo, le dice: véngase para aquí porque es el único sitio del mundo donde los músicos pueden vivir de su trabajo. Y aquí los músicos, claro, pasaban penuria. En 1911 Toldrá tenía que casi mendigar un trabajo, ¿no? Entonces, allí, bueno, era un ambiente en ese sentido interesante para el desarrollo del trabajo de los músicos. Lo que ocurre es que creo que la culpa es del tiempo y de las situaciones políticas y demás, y no hay un ejercicio de recuperación del pasado. Desde aquí queremos recuperar un poquito de este pasado. Vamos a escuchar de José Gil la sonatina para violín y piano, en este caso la introducción. Es una versión de Alberto Lisi y es una obra en 3 movimientos.
de José Gil a Juan José Castro. En este caso, Juan José Castro viene de una familia gallega, pero él ya nace en Buenos Aires. Sí, su padre, del mismo nombre, ¿no? Juan José Castro, era de un pueblo muy cercano de Coruña y hacía arcos de violonchelos y contrabajos. Pues deciden emigrar y llegan a Montevideo y después a Buenos Aires, donde se queda. Él tocaba a veces el contrabajo en alguna orquesta y demás, y desarrolla su taller de luthier. Y allí tendrá 4 hijos, de los cuales 3 han sido muy grandes músicos. Quizás el más destacado es Juan José Castro. Sus hermanos José María y Washington también fueron compositores e intérpretes importantes, pero el que ha tenido una presencia enorme en la música argentina ha sido Juan José Castro. Juan José Castro es, como José Gil, conocido, o hoy en día es también un desconocido, tanto en España como allí. Claro, tiene una obra mucho más importante, tiene una obra que, lógicamente, él vivió en otra época de la de José Gil, tuvo una formación muy importante. Él era director de orquesta y tuvo contacto con los grandes Ansermet y demás que iban mucho a Buenos Aires, Stravinsky, y fue también director del Teatro Colón. Y, en fin, en esos años 40, que eran de guerra en Europa, estaba allí Eric Kleiber, que era este gran director de orquesta, y cuando Kleiber fundó la Orquesta Nacional de La Habana, el director titular fue Juan José Castro. En fin, tiene una labor internacional como intérprete importante. Él hacía música de cámara con un gran violinista gallego, Manuel Quiroga, uno de los virtuosos de la época, e hicieron giras por Europa. Además tiene una obra musical no todavía muy reconocida, pero sí su nombre suena mucho en la cultura argentina. Y en cuanto a su obra, sus influencias, hemos hablado antes, por ejemplo, de José Gil, de ese neoclasicismo, también de alguna influencia pues de la música argentina, mucho menos de la música que se podía hacer en España o en Europa en ese momento. Y en este caso. Caso de Castro, bueno, también pasó por una etapa de músicas de referencia formal, digamos, neoclásica, pero uno de sus modelos era Manuel de Falla, de quien luego fue un gran amigo cuando Falla fue a vivir a Argentina. También Stravinsky. Y entonces sus caminos van mucho más por estas estéticas renovadoras de los años 30, 20, 30, 40, y compone en este sentido una obra de aliento moderno, ¿no? Vamos a escuchar Intrata y Danza Rústica, un pequeño fragmento.
Y vamos a acabar con Andrés Gaos Berea, también gallego, nació en La Coruña. Su padre, que había estado instalado en Vigo, en una sucursal del conocido almacén de música Canuto Berea, y allí él ya comienza sus estudios musicales. En el caso de Andrés Gaos, él va a Madrid y con Jesús de Monasterio, y después se va a Bruselas. Es decir, él tiene un camino ya interior, dentro primero de España y después sale fuera para Europa. Y trabaja con los grandes violinistas del momento, ¿no? Como en Bruselas con Isaí, y también la composición con Gebaer y Monasterio en Madrid. Es decir, que él llegó a ser un muy buen violinista. Porque en este caso Andrés Gaos es compositor, pero también violinista. Sí, fue violinista muchos años, con giras en Europa, incluso viviendo en Argentina, hacía giras europeas de intérprete, y ya después se dedicó fundamentalmente a la composición y a la enseñanza. Como en vemos, Argentina. En este caso sí tiene también algunas raíces españolas. Vamos a escuchar Granada, Crepúsculo en la Alhambra. Aquí la música, y en esta pieza, nos vuelve a recordar también algo de aquello que llamábamos en otros programas lo español. Sí, lo español, evidentemente. En la obra de Gaos está muy presente, y está muy presente, al igual que, no lo dije antes, en la de Juan José Castro, Galicia, que también tiene muchas obras vinculadas a temas gallegos, y en el caso de Andrés Gaos hay impresiones gallegas y obras de este carácter, digamos, nocturnal, más de corte impresionista, sobre todo con una muy buena maestría orquestal. En el caso de Andrés Gaos, él, después de una gira por México, recala en Buenos Aires y allí se queda una serie de años, aunque luego regresa durante años a Europa con su familia, no solo, y de nuevo se vuelve a instalar en Buenos Aires. De hecho, muere en Mar del Plata en el año 1959. Es decir, Andrés Gaos tiene una vida más vinculada, más a saltos entre Argentina y entre Europa. Sí, pero hay que pensar que Buenos Aires era un punto de referencia en ese momento internacional, porque durante los veranos en Europa los grandes intérpretes y artistas iban allí todos a hacer su trabajo, porque aquí se paralizaba la temporada, y lo mismo que fue en tiempos de las guerras, y los intérpretes y los argentinos también
su obsesión era Europa, era París, era ese mundo, entonces viajaban mucho. De manera que es normal estas idas y vueltas de Gauss, que finalmente, ya en tiempos de las crisis europeas, decide permanecer en Argentina y va a morir en la ciudad de Mar del Plata. Es curioso porque a lo largo de muchos programas que he hecho con Jorge de Persia he visto, desde luego, grandes figuras del panorama de los músicos españoles muy reconocidos. Hemos hablado de Falla, de Granados, de Turina, de Albéniz, en fin, de muchos. Pero también hemos hablado de muchos otros que son buenos músicos, algunos hasta grandes músicos, y que hoy en día prácticamente no se escuchan en nuestro país. En el caso de Gauss es importante llamar la atención porque su obra se ha recuperado gracias al tesón de su hijo y al interés de Galicia. La Orquesta de Galicia, que dirige Víctor Pablo Pérez, ha grabado su obra completa para orquesta recientemente, y de esta manera se está difundiendo y además la tocan en conciertos. En ese sentido sí, porque es una obra relevante, ¿no? Pues desde aquí también este recuerdo, y además que se ha difundido de una manera, si cabe, más internacional, sobre todo de estos músicos que han ido, que han venido y que han llevado a un sitio y a otro su personalidad. Vamos a acabar y vamos a hacerlo con una pieza de Andrés Gauss Berea, Impresión Nocturna. Muchísimas gracias. Gracias. Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.